La gente acá necesita, Dios mío, renovarse la mente. ¿No te imaginas? Un ejemplito nada más para aquellos que están medio con una cara, hermano, me están mirando. Yo que voy a tener 2,000 vacas. Apenas tengo allí una cachuda que está a punto de morirse. Toda flaca, desnutrida está y 2,000 vacas. Estás mal, pastor. Muy bien. No me creas a mí, créale a la Biblia. La Biblia enseña que cuando, mira, y cómo Dios amó a las viudas, ¿no? Pura viuda nos enseña. El profeta Elías, bendito sea el Señor, Dios lo manda al desierto y lo guarda en el desierto y le da orden. Bueno, es mi profeta, tengo que sostenerlo, dice Dios. Le habla, Elías, vete a tal lugar y hay una viuda en este lugar, la viuda de Sarepta, y le he dado orden para que ahí te alimentes, ella te va a sostener para que no mueras de hambre en este desierto. Y Elías se va, pues el profeta de Dios oye la voz de Dios y tiene que obedecer, se va. Y dice que cuando llega a la casa de la viuda, dice que la viuda estaba recogiendo un poco de leña. Su eucalipto seco estaba recogiendo ahí. Y está recogiendo, dice. Y lo mira el profeta. Y lo reconoce, es el profeta. Mi señor, le dice. Y el profeta dice, mujer, ¿qué estás haciendo? Mi señor, no sabe la desgracia que ha venido a la ciudad. Los cielos se han cerrado, no hay lluvia. La gente se está muriendo de hambre. ¿Y sabes qué, Señor? Justo es el día de hoy. Yo había guardado por una semana un poco de harina y un poco de aceite. Pero ya no aguanto más el hambre y mi hijo también tiene hambre. Y hoy ya no aguantamos más el hambre. Y decidí salir a buscar un poco de leña para preparar un poco de pan con esta harina y con este poco de aceite que tengo. Y después de eso iba a darle a mi hijo comer y comer yo un poco y de ahí a morirnos, porque no hay más. Esperar nuestra muerte. ¡Ay, mujer, qué buena noticia! Porque yo también tengo mucha hambre, dijo Elías. ¿Y sabes qué, mujer? Yo tengo más hambre que tú, yo vengo del desierto todavía. Así que te digo, antes que tú le des a tu hijo, prepare ese pan y dame a mí primero. Oye, hermano, Dios mío, bendito sea la gloria del Señor, a su nombre. Gloria a Dios. Oye, este profeta comelón, ¿verdad? Ve a la pobre viuda que no tiene nada, que tiene un hijo que está muriendo de hambre. Ella también está muriendo y el hombre viene y le dice, no, tú tienes que darme a mí. Oye, este hombre no tiene corazón. Cualquiera puede pensar que Elías es un hombre perverso que le está arrebatando a una viuda pobre y a su hijo. El pan que era para su hijo se lo va a comer Elías. Dios mío, es que a veces no entendemos, que a veces tenemos que desprendernos de lo poco que tengamos para que Dios lo multiplique a su nombre. Es que Dios no puede multiplicar si no le das algo. Él te pide algo para que Él lo multiplique. Así es Dios. Dios no resta, Dios no divide, Dios suma y multiplica. Cuando le dan un aplauso al Señor, Él es un Dios de multiplicación. A Él le gusta multiplicar las cosas. Y si no, pregúntale a los 5,000 hombres que fueron alimentados con 5 panes y 2 pescados. Dios es un Dios que multiplica. Entonces, ¿qué dice el profeta? Dice, prepara para mí ese pan. Y entonces la viuda obediente obedeció. Tuvo temor para obedecer. ¿Y qué fue? Se fue corriendo, tomó su tinaja de harina, derramó y sacudió y cayó unos gramos ahí un poquito. La botella de aceite, hermano, esperó media hora para que caiga hasta la última gota. Unas 10 gotas cayeron de repente de esa vasija de aceite. Y con eso amasó y comenzó a hacer pan y lo metió al horno. Ay, y lo coció. Y el pan salió bien rico. Cuando el pan sale del horno, bien rico, ¿verdad? El olor se expande. Y la viuda está, hermano, que se le hace agua a la boca por el pan. No ha comido en semana. Y hermano, agarra el pan. Y como dijo que le iba a dar al profeta, le va. Ahí el profeta Elías agarra el pan. Y la viuda, y qué rico pan. Pero tengo que darle al profeta. Prefirió darle al profeta que a su propio hijo. Hermano, el profeta venía con hambre, bendito sea el Señor.
Así como vine yo en la mañana porque no tomé desayuno. Al menos me estoy confesando. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío. Y el profeta está con hambre ahí y agarró el pan, hermano, de un bocado. Ese profeta se lo comió. Y después de comer, ¿sabe lo que dijo? Oye, mujer, haz más pan. Este pan no me ha llenado en mi garganta. Se ha estrechado este pan. ¡Corre, hazme más pan! Pero mi Señor, es todo lo que tenía. Tú anda y hazme más pan. Y la viuda obedeció. Y cuando la viuda se va a la tinaja de harina estaba llena. La vasija de aceite estaba llena. Y sabe, no solamente fue eso el milagro, sino el milagro fue que los 3 años y medio que duró la hambruna, la vasija de aceite no escaseaba. Ella vaciaba su aceite y al día siguiente estaba lleno. Ella vaciaba su harina y al día siguiente estaba lleno. Que alguien me explique, hermano, que alguien me explique cómo sucedió eso, Dios mío. Que tú vas, hermano, sacas 5 kilos de arroz de tu saco de arroz y mañana tu saco de arroz está con los 50 kilos otra vez. ¿Qué va a pasar eso, pastor? Eso solo pasa en la Biblia, pastor. En mi casa más hasta el ratón se come el arroz, pastor. Dios mío. Es que esa es la mentalidad que nos tiene el diablo. Que tú no vas a ser próspero, que siempre vas a ser pobre. Perdóname, los hijos de Dios no fueron pobres. Desde que conociste a Cristo, hermano, fuiste prosperado. Porque antes gastabas, hermano, en el pecado, en el licor, en el alcohol, gastabas tu bendición. Pero cuando vienes a Cristo ya no andas en ese pecado y comienzas a ahorrar. Desde que vienes a Cristo, uno es bendecido. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale